Muchas veces vemos iglesias llenas, pero de repente se ven vaciadas. No hay miembros. Se fueron. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Esta noche vamos a hablar sobre este tema. ¿Por qué las iglesias son vaciadas? ¿Se van los miembros? Habiendo un pastor que habla palabra verdadera y justa de Dios, pero se fueron los miembros. ¿Será la ira de Dios o será trato de Dios para con sus siervos? Te voy a pedir que pongas mucha atención a la palabra de Dios para poder entender qué es lo que Dios nos habla esta noche acerca de esta condición de la iglesia del Señor. Quizás en tu vida como cristiano estás pasando por un silencio. Sientes que Dios te abandonó. Lo que sucede es que estás en los planes y proyectos de Dios. Sientes que nadie te ve, estás invisible ante los ojos de los demás. Sientes que nadie se interesa de ti y te sientes solo. No es una señal de que algo está mal en tu vida. Eso sucedió con Job y sus amigos. Los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, inicialmente vinieron a consolar a Job, pero luego le acusaron de haber pecado y de que sus problemas eran un castigo divino. Afirmaba que Job había cometido pecados y que Dios estaba ajustando cuentas con él. Job, por su parte, negó las acusaciones y continuó afirmando su inocencia. Dios es bueno y todo lo que nos viene y nos parece mal delante de Dios es para bien. Si eso es lo que te está pasando, es una señal de que Dios está haciendo algo profundamente correcto contigo. Estás en el tiempo en que Dios te escondió, te puso en el anonimato, donde nadie te ve y nadie te aplaude, nadie te busca, nadie te ocupa. Es como si tú no existieras. Es el tiempo donde más cerca estás del propósito eterno de Dios que tiene contigo. Hay un momento en la vida de cada siervo de Dios en que el cielo parece habérsele cerrado. Las luces se apagaron. Los hermanos y las demás personas desaparecieron. Las oportunidades se acabaron. Pero esto que te está sucediendo no es castigo, es un entrenamiento para algo grande. No es que Dios no quiere saber nada contigo, no es que Dios te desechó, no es que Dios te apartó. Esto que le pasa al siervo de Dios es un ocultamiento divino, bajo propósito de Dios. Es el mismo Dios que formó a Moisés en el anonimato. Es el mismo Dios que formó a Moisés en el desierto, en lo oculto, apartado de todos, en el desierto durante 40 años. Es el mismo Dios que hoy esconde a sus escogidos para hacer de ellos vasos útiles. En este tiempo, los siervos de Dios que han sido apartados, es decir, escondidos por Dios, serán irreconocibles para el mundo, pero preciosos para Dios. Después de un tiempo de silencio en tu vida cristiana, viene también un tiempo bueno cuando Dios te aprueba. Hoy quizás no lo podemos entender, no podemos comprender qué es lo que está pasando, por qué estamos viviendo en un anonimato o tiempo de silencio, como escondido de todos. Quizás estamos incómodos porque nuestra alma, nuestra carne busca que todos nos miren, nos vean, que nos reconozcan, que nos digan que somos buenos. Queremos ser vistos y oídos por todos. Eso es lo que desea el alma, la carne. Pero el espíritu busca otra cosa. Busca ser hallado por Dios. Busca agradarlo a Dios en secreto. Busca que el Padre que ve en lo oculto lo recompense en público. No subiendo en plataformas o púlpitos, sino lo recompensará con su presencia en su vida. Entonces podrás saber que Dios te ama con un amor divino, incomparable, y empezarás a avanzar en las cosas espirituales, tomados de la mano con Dios. Cuando Dios te frena en la carne, no es porque Dios no puede usarte, te frena porque no quiere perderte, te esconde, te silencia, te aparta, es decir, te cuida porque sabe lo que tú vales para Él. Si miramos desde el punto de vista humano, parece que no pasa nada, pero en el cielo se está escribiendo una historia eterna para ti.
Una historia que no empieza en el día de tu impulso, cuando todos te miraban, sino que empieza en el día en que Dios decidió esconderte. Te esconde para hacer de ti una nueva historia diferente. Escrito está en Juan capítulo 12, en el verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta parábola enseña que los creyentes deben aceptar obedientemente lo que Dios elige para ellos. Quizás hoy estás escondido en el anonimato. Acéptalo obedientemente y glorifica el nombre de nuestro Señor, porque para que te vengan tiempos gloriosos, debe de morir tu voluntad carnal, ese orgullo, ese yo personal. La palabra del Señor no solamente es dejar de pecar, significa ser muerto, enterrado espiritualmente. ¿Por qué ser enterrados? Serás olvidado por todos, y tu vida y tu ministerio, tu llamamiento, todo eso será cubierto por la mano de Dios. Así como Moisés fue cubierto en la hendidura de la peña, donde nadie lo veía, ahí también te pondrá a ti en la hendidura de la peña, donde nadie te reconoce, donde nadie te busca, donde nadie te da una oportunidad. Pero en esta tierra, que es el lugar donde tú habitas y estás en un silencio, el grano que es tu cuerpo físico, tu carnalidad, está muriendo y al mismo tiempo germinando, es decir, está perdiendo su forma original, su carnalidad, y naciendo y creciendo a una nueva vida. Es decir, la carnalidad está siendo triturada, removida por la cruz. Es decir, está muriendo para dar fruto para la gloria de Dios. Muchos cristianos hoy están frustrados, quebrados, sin saber qué hacer y a dónde ir. No saben ni por qué ni para qué viven, porque no entienden esta fase de su vida que debe de pasar el cristiano, el siervo de Dios. Sienten que no avanzan, que no crecen, que no son utilizados y se comparan con otros y se desaniman. Y en ese desánimo tratan de abrir puertas con sus fuerzas, con su habilidad, y en su orgullo piensan que sí lo pueden conseguir. ¿Sabes por qué piensan así? Porque están desesperados, tanto que se olvidaron de Dios. Buscan que los miren, que los elogien, que los aplaudan equivocadamente, que los inviten. Déjame decirte, amado, todo lo que se abre con la carne se sostiene con esfuerzo humano. Y cuando dejas de esforzarte humanamente para ser visto y elogiado y aplaudido, todo se acaba. Pero lo que Dios abre en su tiempo para tu vida cristiana como su siervo permanece, porque el Señor no quiere obreros apresurados. El Señor quiere siervos formados con el Espíritu de Dios. No quiere siervos impacientes. Quiere piedras vivas. Tú y yo somos una piedra viva para Dios. Dios nos quiere tallados y pulidos y trabajados en el silencio de Dios con su Espíritu y manos invisibles y poderosas de Dios. Hoy quizás te sientes escondido y olvidado y quitado de todo. No corras, no huyas, no vayas a buscar ayuda de personas. Levántate, despiértate, siga confiando en Dios. Corre a Él, apresúrate a Él, a buscarlo en espíritu y en verdad. No trates de convencer a nadie. Quédate y cúbrete. Habita bajo la sombra de Dios confiadamente. Quédate en la oscuridad, en lo que Dios ha diseñado para formar en ti lo que el mundo no puede ver. Escrito está en Isaías 49:2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. El profeta Isaías nos anima a entender en el verso 2 del capítulo 49 de su profecía que Dios nos tiene en sus planes y estamos en su tiempo por el cual estamos pasando para que sus planes sean realizados en nosotros a su perfección. El propósito de Dios para sus hijos, es decir, para ti y para mí, es que nuestras bocas sean como espadas cargadas y afiladas con su palabra, que sean como flechas pulidas que Él guarda en su aljaba. Estos siervos están siendo preparados en secreto, en silencio, en el anonimato. Entonces nuestras vidas estarán cubiertas con la sombra de su mano.
También el versículo dice, y me puso por saeta y en su aljaba me guardó. Esto también nos hace entender que hoy nosotros estamos guardados en su aljaba porque somos saeta, flecha esculpida, tallada y pulida, listos ya para ser usados en el tiempo del Señor, es decir, a proclamar su palabra. No estamos en vitrina, no estamos en exhibición, estamos en la aljaba de Dios, en lo oscuro, escondido y quizás desesperante, donde nadie nos ve, pero bien afilados y preparados, solo esperando el tiempo de Dios para ser usados para la gloria de su nombre. Y es ahí, en la aljaba, el lugar donde Dios nos esconde para prepararnos, para afilarnos el carácter. Es ahí, en ese lugar de la aljaba, donde Dios mata y pule nuestra intención carnal. Es ahí donde Dios trata con nuestra impaciencia natural, es decir, carnal. Es ahí donde Dios entrena nuestro oído para escuchar solo su voz. Escrito está en Juan, capítulo 10, en el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es Dios que te puso en el anonimato. El anonimato es la aljaba, es el horno donde se limpia, se purifica nuestra carnalidad para motivar al corazón a lo espiritual de Dios. Ahí, en ese lugar, se va a revelar si de verdad amas al Señor y quieres servir de verdad o solo quieres predicar porque tienes una carga. Eso es la palabra divina. O porque solo quieres ser oído por todos, o porque fuiste llamados a tener un liderazgo, o porque no soportas ser uno más del montón de la iglesia. Dice la Escritura, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Todo esto se va a descubrir en el silencio de Dios, a donde Él te lleva, que es el anonimato. Moisés fue preparado 40 años en Egipto. Vuelvo a repetirlo. Moisés fue preparado 40 años en Egipto. No estoy hablando del desierto, que es muy diferente a Egipto. En Egipto Moisés tenía una comunidad grande. Él tenía toda la formación y la educación humana de aquellos días, porque fue preparado en Egipto en una familia real, de la clase más alta de aquellos tiempos. Tenía una forma buena de hablar porque estaba preparado por los mejores maestros de aquellos días. Tenía la fuerza, el respaldo, pero cuando intentó liberar a su pueblo por sus medios, con su fuerza, con su mano, mató a un Egipto y terminó huyendo. Y tuvo entonces que pasar otros 40 años en el desierto, pastoreando ovejas ajenas, lejos del ruido de Egipto, lejos del poder, lejos del pueblo. Fue allí, en el desierto, donde aprendió a depender solo de la voz de Dios. Fue allí, en el desierto, donde su alma fue reducida, tratado y su espíritu transformado. Y solo así, cuando ya no buscaba nada para sí mismo, Dios lo llamó desde la zarza, porque Dios no llama a los que se promocionan por sí mismos. Dios llama a los que ya murieron en la carne. Llama a los que ya no buscan su gloria. Llama a los que, como Juan el Bautista, pueden decir con verdad lo que dijo en Juan 30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Hay un tipo de gloria de Dios que solo se revela en la cueva, en el anonimato, en lo escondido, y que no se alcanza o logra en la plataforma, ni en los reconocimientos, ni en los títulos. Esa es la gloria del quebrantamiento. Esta gloria es silenciosa, es en el fuego del altar escondido, es el lugar donde Dios talla y moldea y forma vasos que no serán rotos en el día de la prueba y la batalla, porque mientras muchos corren para ser vistos, Dios trabaja en lo oculto. Él esconde a sus escogidos como tesoros en lo profundo por un tiempo necesario determinado por Él. Porque el carácter que sostendrá la obra no se forma en el escenario, sino en el anonimato. Por eso cuando Dios te esconde, no está ignorándote, te está preparándote para algo que todavía no estás listo para sostenerlo.
Los tiempos de escondite son parte muy fundamental del trato de Dios con todos los que desea usar. Ningún siervo genuino, verdadero del Señor fue lanzado a la obra sin primero haber sido trabajado, es decir, preparado profundamente por su mano. Hay una disciplina espiritual que se ejecuta o se realiza en secreto. Dios no la anuncia, no hay diplomas ni reconocimientos, no hay fotos, no hay videos, no hay testigos. Pero si el corazón se entrega a Dios, entonces el alma es despojado de sus capas carnales y el espíritu es avivado en su vida. Ahora ama a Dios más que nunca. Es ahí cuando uno deja de medir su vida por el impacto del mundo y empieza a meditarla por la profundidad de su comunicación. Ya no importa cuánto hace, sino cuánto oigo la voz de Dios. Ya no es importante cuánto avanzas, sino cuánto permaneces. Porque entendemos que lo más valioso no es ser vistos, sino ser hallados fieles delante de Dios, porque te has rendido delante de Él. El que está escondido por Dios y no se revela a sí mismo, está diciendo: Señor, confío en tu tiempo. Ese siervo está diciendo: aunque nadie me vea, tú me ves. Está diciendo: no necesito plataformas, necesito tu presencia. Y eso es lo que Dios está buscando. Siervos rendidos totalmente a su presencia. Hombres que no necesitan ser aprobados en la tierra por hombres, sino aprobados en el cielo por Dios. Y que puedan caminar con dignidad, es decir, valorado y respetado en medio de la sociedad y en medio del olvido, que puedan servir sin reconocimiento, que puedan adorar sin público, que puedan predicar cuando hay dos o más en el nombre de Jesucristo, que puedan llorar sin consuelo humano, porque su tesoro está en lo secreto, su gozo está en el altar, su confianza está en el diseño de Dios, es decir, que sabe por lo que está pasando. David fue ungido rey, pero no fue llevado inmediatamente al trono, fue llevado de regreso a las ovejas, y cuando finalmente entró a palacio, fue como siervo, no como rey. Luego fue perseguido, traicionado, escondido en cuevas. En ese tiempo Dios le estaba a David puliendo, formando, porque el trono que David recibió no podía sostenerse con fuerza humana, tenía que estar sustentada por la vida de Dios en él, es decir, Dios a través de él obrando. Y esa vida solo se forma en el dolor, sin preguntar: ¿por qué a mí este dolor, este abandono? Solo acepta en silencio. Quizás nos parece que es injusto. Es ahí que está la prueba en que tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Es por eso que hoy sientes que estás en la cueva escondido, solo en el anonimato, que nadie te ve ni se acuerda de ti. No maldigues ese lugar, esa cueva, es el vientre de tu llamado, que tienes que pasar por ese momento para que Dios te pueda llamar para usarte. Es necesario, es un requisito de Dios, esa oscuridad, esa sombra, esa oscuridad. Es la sombra del Altísimo cubriéndote. Escrito está en Salmos 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay cosas que no puedes recibir con palabras, solo pueden ser grabadas o marcadas con fuego del Espíritu Santo. Fuego que no destruye, pero sí consume. Dios es fuego consumidor. Dios es fuego que no quema la promesa, pero sí destruye las ambiciones del hombre. El siervo que no pasa por el fuego de Dios, que no toca la unción, el fuego de Dios no es visible, no es público. Nadie lo... Cuando por fin te llega el momento de ser usados, y si hemos pasado por este escondite de tiempo divino, no saldremos como improvisados, sino como preparados. No saldremos como expertos en técnica, sino como dependientes del Espíritu de Dios, de cómo nos usa. El Señor está buscando una generación que no busca el aplauso de los hombres, sino el reconocimiento de Dios de los cielos.
El Señor está levantando una generación que no construye su ministerio en su habilidad, en su talento, sino en la cruz, es decir, en el sufrimiento, en el padecimiento, buscando la presencia de Dios en su vida. Está levantando la generación que no necesita ser viral para ser fiel. Está levantando una generación que conoce el secreto del anonimato espiritual, que ha vivido bajo el manto del silencio, que ha aprendido a esperar. Una generación que ha sido herida por la palabra y sanada por la presencia de Dios, que no necesita ser empujada porque ya ha sido quebrantada. Esa generación será estable en el día del sacudimiento, porque no dependerá de luces ni de humos en el púlpito, ni de ruido de instrumentos, dependerá solo de Cristo. Y serás útil en las manos de Dios, porque has sido formado en el fuego invisible del escondite de Dios. Hay un momento en que todo lo que creías que Dios iba a hacer contigo parece haberse detenido. Las palabras proféticas se silencian en tu boca. Ya no predicas, parece que nadie te necesita. Las puertas se cierran, los ministerios se desvanecen y por dentro el alma grita: ¿dónde estás, Señor? Comienzas a discernir, a entender que ese silencio no es ausencia de Dios, sino que es cobertura, es algo que te cubre. Y el olvido que sientes no es negligencia de Dios, es sabiduría eterna, porque en este tiempo Dios te llena de su presencia. Esta demora no es castigo, es parte del diseño de Dios para ponerte en alto, porque el Dios que llama también es el Dios que te esconde, no por inseguridad, sino por un propósito. No te esconde para abrazarte, sino para protegerte, no para negarte de su presencia, sino para darte tiempo de morir a lo que todavía no fue crucificado, que es tu carnalidad. Cuando Dios te esconde es porque aún hay algo grande dentro de ti. Te quita de los ojos de los hombres, porque pueden dañar los propósitos de Dios. Quizás sea el deseo que tú tienes que seas reconocido, o tal vez el miedo de ser olvidado, o quizás la ansiedad de probar tu valor o tu orgullo, escondido de querer que otros te valoren más de lo que debería ser valorado. El anonimato espiritual va a hacer ver tus motivos, tus deseos profundos que tú tienes por dentro, y dejar a la vista de Dios las cosas malas que tienes que aún no han sido sometidas al fuego. El anonimato no destruye tu llamado de Dios que tienes, lo purifica, lo afina, no lo desecha. La palabra de Dios que tú tienes lo prepara para que sea efectiva, no lo anula. A tu voz la entrena para que hable solo cuando Él habla a través de ti. Lo que Dios busca o desea no es un obrero, sino un testimonio. Ese testimonio es la palabra de Dios que tiene que salir de tu boca. Dios no busca a alguien que haga cosas para Dios, sino a alguien que presente a Cristo en su vida. Y eso no se logra con capacidad natural o carnal, ni con estrategias ministeriales. Solo se logra con la cruz, es decir, con sufrimiento y padecimiento, y espera y paciencia y muerte a la carnalidad. Es decir, cuando el hombre interior ha sido fortalecido. Y para eso se necesita inevitablemente de tiempo de ocultamiento, es decir, permanecer en el anonimato. El anonimato es el tiempo donde tu único púlpito es el cuarto secreto y el único que te oye es el Padre, donde tu única tarea es aprender a no hacer nada hasta que el Espíritu te hable día tras día en tu trato. En tu trato aprendes a desconfiar de tu fuerza natural y a vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Hay hombres y mujeres que fueron escondidos durante décadas antes de ser usados por Dios, no por falta de capacidad del conocimiento de la palabra, sino por exceso de humanidad en sus vidas. Es decir, que necesitaron más tiempo para morir la carne, no por debilidad, sino por orgullo no tratado, no por pecado externo, sino por fuerza interior no rendida. Y ese tipo de cosas no se ve a simple vista. El alma religiosa puede funcionar sin jamás haber sido vencida.
Puede enseñar, servir, liderar sin haber pasado por el escondite, pero el espíritu del reino no se edifica con almas activas que hablan, sino con espíritus gobernados por la cruz, es decir, transformados por el sufrimiento y el dolor y la muerte de la carne. Esto quiere decir muerte al yo de la carne, muerte al impulso de hacer lo que creemos que Dios quiere que hagamos sin haberlo escuchado claramente. Cuando Dios te esconde también, guarda tu corazón, guarda tu boca del error, guarda tus pasos de la precipitación que puedes caer. Porque el día en que Él te muestre no será por tu humanidad, sino por tu espiritualidad. Y ese día no vas a necesitar luchar por lugar, ni competir por espacio, ni convencer a nadie. Tu sola presencia traerá la gloria de Dios y con Él la vida. Porque no serás tú actuando, sino Cristo a través de ti. Y eso no se puede manufacturar, es decir, realizar humanamente o carnalmente, porque eso viene de Dios. Entonces, eso no se consigue estudiando, solo se puede recibir en el altar del fuego del anonimato de Dios. ¿Y qué pasa mientras tanto estás escondido? Aprendes a amar a Dios por lo que es Él, no por lo que te da. Aprendes a orar sin esperar recibir recompensa inmediata, es decir, pronto. En ese tiempo del anonimato, aprendes a leer la Biblia, no para predicarla, sino para ser transformado por la palabra. Aprendes a servir a Dios donde nadie siembra, donde nadie adora. Aunque nadie te acompañe, aprendes que la vida espiritual no es una vitrina, es una cruz de dolor y muerte. Seguir a Cristo no es una carrera ministerial, es una rendición constante para matar la carnalidad. En el anonimato aprendes a soltar tu plan humano para abrazar el plan de Dios. Cuando ese propósito ha sido completado, Dios mismo se encargará de mostrar lo que sembró en ti en secreto.